Hablaré de fútbol femenino. Aviso de antemano para que lo sepan, aunque bueno, tal vez ya lo sabían por la miniatura o por el título. A muchos no les gusta el fútbol de mujeres, soy consciente, pero es una historia champán y el fútbol champán no tiene género. La selección femenina de Filipinas seguro no estará en su radar, lo tengo claro, en el mío tampoco lo estaba. Pero es una historia de una superación tremenda porque pasó de recibir la peor paliza de todos los tiempos hasta llegar a lo más grande que un equipo puede aspirar, ir a un mundial. Bueno, no, lo más grande es ganarlo, pero vamos a ser un poquito más modestos, ¿no? Vamos a bajar la vara un poquito. Les aviso que este fue el tercer tema más votado por los miembros del canal. El tercero más votado de solo 3 temas. Y el tercer video de estos 5 videos champán antes de Navidad en 5 días seguidos. Atentos a las fechas porque habrán otros y quizá una sorpresa navideña. El inicio del fútbol filipino fue en 1913, pero a nivel femenino pasaron casi 70 años para que un equipo filipino apareciera, siendo su debut el 7 de junio del 81, perdiendo, como no, 2-0 contra Hong Kong, por el Campeonato Asiático Femenino, el torneo continental, donde cayeron en sus 3 juegos. En ese mismo año actuó en el torneo invitacional mundial de equipos femeninos, que es uno de los precursores del mundial femenino actual, donde perdió todos sus juegos, no finja sorpresa, destacando un 14-0 ante Mulan Taipei, que es China Taipei, pero femenina, o sea Taiwán. En el 83 volvieron al torneo continental donde volvieron a morder el polvo, pero claro, lograron su primera victoria, fue un 2-0 ante Hong Kong, una revancha, con doblete de Laudette González. No sé si encontraré imágenes de ella, pero seguro que si vas a Manila verás como 7 estatuas nada más llegues al aeropuerto. No me puedo extender mucho en estos años, si bien hay datos sobre los partidos en los 80s e inicios de los 90s, son muy difusos y se contradicen en sus fuentes. Y lo entiendo, es fútbol femenino asiático modesto de los 80s, sea hombre, no sé cómo avientar esta vaina, pero bueno. Por ese motivo diré algo que sí que es verídico, el campeonato asiático femenino, lo que nos importa. Tras lo hecho en el 83, o sea, nada, un fracaso, las malditas, como se hacen llamar, sí, tal cual, dieron su regreso triunfal en la edición del 93 hecha en Malasia. Y sí, no es una broma, se llamaban las malditas, es un apodo que en esa época no se tenía, es cierto. Se los dio un técnico durante los Juegos del Sureste Asiático del 2005, un técnico de ellas, no es que las estuviera maldiciendo, que al parecer quería reflejar con él la naturaleza valiente de sus jugadoras, aunque realmente pues, sí que tenían una maldición por lo mal que les iba. Ya en 2022 el apodo fue quitado porque, bueno, se dieron cuenta que era una palabra malsonante en español y portugués. Pero ¿quién les manda a quitar el español de sus lenguas oficiales, malditos? En fin, y no fallaría ninguna cita hasta que, bueno, se implementaron las eliminatorias. Por eso es que participaban, porque pues una clasificación no existía, entonces iban de manera automática. Por ende, podríamos intuir que nunca se hubieran clasificado en esa época. En aquel año perdieron 15-0 ante Japón y 12-0 ante Taiwán. Una cosa horrible, pero lo realmente importante pasó 2 años luego, de nuevo en Malasia. ¿Por qué? Porque sí, pudieron organizar en 2 años seguidos el torneo en el mismo lugar. En la primera fecha, Filipinas se debía medir al equipo que había ganado consecutivamente los 4 torneos previos, y que ganaría los 3 siguientes, y que le daba 1000 vueltas a su nivel, o quizá mucho más. Hablo de China. Y claro, este choque de 2 mundos acabó con el obsceno 21-0 del 24 de septiembre en 95. Una aberración. Una cosa que quiero destacar del partido que quedó 21-0 entre China y Filipinas es que, pues aparte de ser la mayor goleada en la historia de la selección de Filipinas femenina, que bueno, no es una sorpresa, pues es muy abultado, es que en ese preciso momento, en el 95, fue la mayor goleada en la historia de las selecciones femeninas de fútbol. Luego, muchos años después, aquel resultado sería replicado varias veces, pero bueno, en ese momento, pues como fue en el 95, Filipinas tuvo el deshonor de ser la primera selección con una paliza así. Incluso años después se superaría. La diferencia con aquellas otras selecciones que recibieron 21-0 es que Filipinas logró su sueño de ir al mundial. Pero no nos adelantemos. Por cierto, si les interesa comprar la camiseta de China o la de Filipinas o de otras selecciones nacionales, tienen a camisetasfutbol.cn. El link estará en la descripción para que revisen lo que hay en esa tienda. Son camisetas réplicas pero de buena calidad. Y con mi código GUN tendrán un 10% de descuento en sus compras. Así que pues nada, camisetasfutbol.cn. En los siguientes años siguieron participando en el campeonato, donde recibieron goleadas de escándalo como un 14-1 ante Corea del Norte, un 16-0 ante China en el 97, un 10-0 ante China en el 2001 o un 15-0 ante Japón en 2003. Aunque no todo fue tan malo. Bueno, sí, casi todo fue muy malo. Sin embargo, hubo ciertos destellos, como un empate ante Kazajistán en el 95, esto fue inmediatamente después de caer 21-0, y victorias ante Nepal en el 99, donde ellas eran anfitrionas, y una victoria ante Guam en 2001. Todo esto en los campeonatos asiáticos. No estoy contando de más partidos porque quiero irme a lo seguro, y donde sí estaban equipos con nivel importante.
A partir de 2006, el torneo continental se renombró como Copa Asiática Femenina y se implementaron eliminatorias. Por ende, Filipinas terminó con esa extraña relación tóxica síndrome de Estocolmo de manera automática. Ahora tenían que aumentar su level para volver. Los siguientes años se volvieron más cercanas a las victorias y jugaron mucho más, sobre todo en la Copa del Sureste Asiático, donde ganaron unos cuantos partidos a lo largo de los años, pero sin pasar nunca de ronda. Y también jugaban la eliminatoria a la Copa Asiática, donde ganaban de vez en cuando, pero las palizas para ellas no fueron ajenas. 9 y 10 goles ante Vietnam, ambos partidos en 2007, 7 goles de Australia en 2008 y 12 goles de Tailandia en el mismo año. Recordemos que a Tailandia le meterían 13 en el Mundial de 2019. Pero claro, son épocas distintas y por eso entrados en los años 2010, todo mejoraría aún más. En 2012 la selección femenina estuvo en Estados Unidos. Y pues el objetivo de esto era buscar jugadoras estadounidenses con ascendencia filipina para que se unieran a la selección. Y tuvieron unos cuantos amistosos, donde ganarían la mayoría de estos. Contrataron a Buda Batista, la primera mujer que dirigiría al equipo filipino, y con su llegada al equipo, pues, no sé, se transformó como en el Brasil de los 70s. Y en la clasificación a la Copa Asiática Femenina de 2018, golearon 4-0 a Emiratos Árabes Unidos, 4-0 a Irak y por 8 goles a Tayikistán. Y con el cupo asegurado empataron a 1 ante Bahrein y perdieron 5-1 ante Jordania. Para no perder la costumbre, ¿no? Regresando al torneo continental tras 15 años y por primera vez por mérito propio. La federación incentivó el fútbol femenino a través de un proyecto deportivo de nombre Project Jordan, con miras al Mundial de 2019. Por eso es que a las jugadoras filipinas las mandaron de vuelta a Estados Unidos para entrenar en campos profesionales entre finales de 2017 a inicios de 2018 como preparación pues a la Copa Asiática, que servía como clasificatoria al Mundial. Aunque lamentablemente para ellas su actuación en el torneo continental no sería fructífera. Aunque casi, realmente sí sería bueno, o sea, lo estoy diciendo como si hubiese sido un fiasco, pero no. Llegaron a un partido por el quinto puesto, que era un repechaje al Mundial femenino, pero lo perderían ante Corea del Sur por 5 goles. Recordemos que décadas atrás les habían metido hasta más de 10 y ahora quedaban a puertas de lograr ir al Mundial. Pero en el siguiente no se les iba a escapar, no señores. La clasificación al torneo continental siguiente consistió en 2 partidos. Uno ante Nepal, que ganó 2-1 con goles de Anis y Wilson en los minutos de añadido, y otra por el mismo marcador ante Hong Kong, goles de Anis y McDaniel. Ellas son estadounidenses con ascendencia filipina, recordemos la gira a Estados Unidos en 2012 y también en 2018. Unas genias. El torneo continental hecho en India dio inicio para ellas el 21 de enero, venciendo por la mínima a Tailandia. En la fecha 2 Australia las bajó un poco de esa nube con un 4-0 en su contra, pero ante Indonesia se desquitaron y el 6-0 las hizo pasar de ronda, a una fase que sería quizá la más importante de su historia. Filipinas jugaba los cuartos de final ante China Taipei, y si la pasaba, si llegaba a semis, aseguraban el cupo a la Copa del Mundo. Aquel juego quedó con un empate a 1 con goles de Quesada y Suoli Ping, yéndose a penales, donde tras varios fallos a Bolden le quedó el tiro decisivo, el que envió a aquel país que en su día recibió la peor goleada en la historia del fútbol femenino a un mundial de fútbol. Para terminar el torneo, en semis cayeron ante Corea del Sur y ocuparon el 4º puesto de la Copa. Como amistosos previos al Mundial, jugaron una serie de partidos ante equipos como Fiji, a las que humillaron en 2 ocasiones, o la obscena exhibición, esta vez a su favor, de 16-0 ante Tonga, siendo la mayor victoria de su historia. Y también consiguieron su primer triunfo en suelo europeo, ganándole por 3 goles a Bosnia y Herzegovina en Eslovenia. Pero sin duda lo mejor de su historia fue su triunfo en la Copa del Sureste Asiático de 2022, torneo al que eran asiduas, pero como dije en un principio, no habían destacado mucho, hasta en las 2 últimas ediciones, y en esta de 2022 lograron el título tras golear a Tailandia en la final. There it is. The Philippines are your 2022 AFF Women's Champions. History. Right here at the Rizal Memorial Stadium. Ya en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023, el equipo filipino estuvo en el grupo A. Las dirigidas por Alen Steichik sufrieron la inexperiencia y cayeron en su debut ante Suiza por, 2 goles. Algo que si lo piensan bien, fue muy digno. Pero lo épico ocurrió en la fecha 2.
ante las coanfitrionas marcaron su primer gol en mundiales y lograron su primer triunfo. El gol obvio fue de Sarina Bolden, la que las había hecho clasificar. En la última fecha, para no perder las viejas costumbres, fueron aplastadas por 6-0 ante Noruega, no pasando de ronda. Pero ya estaba. 28 años antes habían sido humilladas por 21 tantos. Si alguien les dijera en ese entonces que 3 décadas después, o casi 3 décadas después, ganarían un partido en un mundial, pensarían que, pues, estás loco. Bueno amigos, si este video fue de su agrado, agradecería que dejaran like, que comentaran algo al respecto siempre con respeto y que se suscriban al canal porque hago este contenido bastante seguido, sobre equipos raros, malos, selecciones nacionales sorprendentes, datos curiosos, en fin, mucho contenido sobre fútbol inusual. Les invito también a seguirme en mis otros canales, como mi canal de Cultura Popular de Colombia o mi canal de Fútbol Colombiano. Los links estarán en la descripción de este video, al igual que los links de mis redes sociales como son Facebook, Twitter e Instagram. En las 3 aviso de nuevos videos que subiré y otras cosas sobre los canales o externas también de YouTube. También pueden seguirme en Twitch, ahí de vez en cuando hago directos. Una cosita más, si les interesa apoyar más el canal pueden hacerse miembros por un pago mensual, pueden ser miembros nivel GAN o nivel GAN 5. Los beneficios los verán en pantalla y demás cositas que ya verán los que se hagan miembros. Por ejemplo, uno de los beneficios de ser miembro GAN 5 es tener su nombre en la pantalla de inicio como vieron al principio de este video, así que pues si quieres apoyarlo, hazlo. Y ahora sin nada más que decir me voy, se despide GanCris 5.